Jesús, nuestro libertador. Y quisiera, antes de hacerle la primera pregunta al pastor Gustavo, que de libertad y de libertadores y de movimientos que propugnan por la libertad, muchos a través de la historia. Pero miremos cómo en el siglo XV, siglo XVI, empieza un movimiento que impactó y cambió el mundo, rompiendo toda una serie de paradigmas de muchos siglos anteriores, como se conoce en la historia del Renacimiento. Y en este movimiento renacentista empiezan a trabajar por muchos hombres estudiosos, trataístas, escritores, la importancia de la libertad del hombre. Y de ahí la libertad de un pueblo, la libertad de una nación, es decir, el conjunto de libertades que siempre debe haber en una sociedad. Pero después de pasar por el enciclopedismo y por los grandes hombres del movimiento de la Ilustración, pues viene un movimiento muy conocido en la historia, que fue la Revolución Francesa. Y allí, lo que fue Europa, especialmente Francia y España, pues surgió un movimiento de libertad con la Revolución Francesa, que fue precisamente el de acabar con las monarquías absolutas y el de poder conceder al pueblo las libertades. Allí nacen los derechos del hombre y del ciudadano. Pasó el tiempo y en la misma Francia surge un gran líder, Napoleón Bonaparte, y él es el que lidera para romper una tradición de muchos siglos que era el poder papal romano, junto con el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde tenía al pueblo, a las naciones y aún al mismo imperio y a muchas instituciones esclavizadas, es decir, no había derecho a la educación, no había derecho al trabajo, no había derecho a mantener la unidad familiar, a los recursos mínimos de vida. Entonces fíjese que todos esos movimientos de libertad con estos libertadores aquí en América, podríamos decir que George Washington fue el que lideró la independencia de Norteamérica, de la corona británica, y otro tanto pasó en Argentina con José de San Martín, libertad para Argentina. Y bueno, no se nos puede quedar Colombia después del 20 de julio, el grito de la independencia. Pues hay un movimiento de formación por muchos años, hasta que en 1819, el 7 de agosto, pues surge este gran liderazgo de Simón Bolívar, en donde la batalla del Puente Boyacá da libertad, es decir, la independencia de lo que se llamaba la Nueva Granada. Pero estos son los movimientos de libertad de los pueblos, de las instituciones, de los derechos. Hoy los derechos fundamentales que están en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 11 en adelante hasta el 40, 41, ahí están todos esos derechos codificados que he hecho mención desde el periodo del Renacimiento. Pero esto es importante, claro, sí, lo aprendemos en la academia y es muy importante para mantener la libertad de los pueblos, pero nada más importante que la libertad que nos dio Cristo Jesús. Por eso Pablo, y así se le conoce a la carta por biblistas, que la carta a los Gálatas se llama como la carta de la libertad. Y bien, dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. De ahí el título que tenemos para hoy, Jesús, nuestro libertador. Y ahora sí, pastor Gustavo, después de esta parte introductiva, que a veces es importante conocer las libertades seculares para poder entender que libertad no hay otra más grande, más sublime y más eterna y más divina que la libertad que nos dio Cristo. Pastor,
podemos indicarle a nuestros amigos dónde se presenta en la Escritura que Jesús es nuestro Señor que nos da la libertad, pastor. Bueno, la verdad, doctor Juan, que muy buena introducción, porque pues, nos hace referencia, ¿no? Y seguramente el amado oyente pues, recordará, ¿no? Todo el movimiento de abolición a la esclavitud en Norteamérica y en Europa y en todo el mundo, y son movimientos muy fuertes que son dignos de remarcar y que nos pueden ayudar a muchos ejemplos que tienen que compararse con lo espiritual. Mostrar a Jesucristo como nuestro libertador creo que es básico en estos tiempos, porque ya lo hemos mostrado como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el gran sumo sacerdote. Entonces, mostrarlo como libertador es bien importante y pues son bastantes textos, pero creo que escogí uno orando para que pudiera alumbrarnos. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, Jesucristo tiene un momento muy particular allí con su mismo pueblo. Dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La verdad que llama mucho la atención porque estaba profetizado y él estaba leyendo el cumplimiento de la profecía. Y dentro de todas las cosas que Jesús vino a hacer fue a pregonar, a predicar la libertad de los cautivos y vino a poner en libertad a los oprimidos. Y creo que lo entendemos. No hablaba de la cuestión física, no hablaba de la cuestión tiránica del Imperio Romano, aunque algunos tal vez lo malentenderían así, sino que él hablaba de una libertad más profunda, una libertad que transformaría la mente y el corazón de cualquiera que realmente pudiera ser libre. Entonces, aquí podemos decir que la misma palabra da la respuesta, cómo se presenta a Jesucristo como libertador completo y absoluto de la humanidad. Bien, pastor. Qué interesante esta parte introductiva, porque esto nos da a entender con claridad de que cuando hablamos de un libertador que es Jesús, está consignado, registrado en las Sagradas Escrituras, así como el pastor nos lo ha indicado en la cita de Lucas 4 del 17 al 21, 16 al 21. Pastor y Gustavo, ¿qué tipo de libertad esperaban los judíos en el tiempo en que Jesús ejerció su ministerio evangelístico? La verdad que la pregunta es muy buena porque va de la mano con la otra. Ahí viene el desencanto de muchísimos judíos. Es decir, la libertad que esperaba el pueblo judío era una libertad completa, vamos a decir que era una libertad militar, era una libertad pues del Imperio Romano en ese momento. Entonces, ellos tenían textos tan claros como los que voy a citar. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 9, versículo 9 y 10, dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Este es uno de los textos, pero hay bastantes. Quiero leer otro, por ejemplo, en Sofonías,
Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Esta porción de Sofonías en el capítulo 3, del versículo 14 al 20, citando algunas partes, y con lo de Zacarías, y obviamente pudiéramos citar muchísimo del Antiguo Testamento, bueno, hablaba de una libertad que el pueblo esperaba, sí del corazón, sí de la mente, pero esperaba una libertad militar, esperaba un aplastamiento de los reinos para que el rey viniera a reinar. Lo que no entendía el pueblo judío, y hasta el día de hoy no lo entiende, porque siguen esperando al Mesías. El Mesías ya vino y el Mesías volverá. Bueno, lo que no entendían es que el reino de los cielos se había cumplido en parte, en la parte espiritual, pero se cumplirá al final de los tiempos, pues en la parte, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, en la parte material. No solamente esto, amado oyente, sino pues haciendo un poquito de uso de la historia. Recuerde que uno de los discípulos de Jesucristo era llamado Simón el Celote, con Z. Y bueno, este Celote era miembro de un movimiento político que existió entre los judíos en el primer siglo y que básicamente buscaban derrocar al gobierno romano. O sea, el gobierno romano era un gobierno extraño, ocupante, y pues es interesante que la palabra celote viene de seguidor celoso, ¿no? Entonces había varios grupos, usted se acuerda, los fariseos, los saduceos, los esenios, pero los celotes también eran parte de esos grupos, y estos eran grupos pues militares. Y fíjense cómo la Escritura dice que este hombre, que fue discípulo de Jesús, pues era un celote o un ex-celote. Entonces mucha parte del pueblo judío quedó desencantado porque pensaba que obviamente la tiranía iba a ser quitada en ese momento, y por eso muchos de ellos pues no creyeron en Jesús, y muchos de ellos pues siguen esperando al Mesías. Qué buena explicación, porque a veces no tenemos claridad cuál era la misión que Dios tenía para el pueblo, para la humanidad, el de enviar a su Hijo unigénito para libertar al pueblo oprimido por el pecado. Pastor Gustavo, ¿cuál es la libertad que nos dio Cristo? ¿Cómo la podemos entender? Porque a veces, de acuerdo a lo que nos explicaba en la pregunta anterior, de pronto, pues sí, los apóstoles y la clase sacerdotal estaba esperando otra clase de libertador, pero como que hoy nos pasa lo mismo. Entonces, qué bueno, pastor, indicar a nuestra audiencia cuál es esa libertad que realmente nos trajo Cristo Jesús. La verdad que es muy importante. El doctor Juan citó un texto que es muy hermoso, en Gálatas 5, versículo 1, y el apóstol Pablo lo decía así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, Cristo nos hace libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos hace libres de falsos preceptos, nos hace libres de, pues obviamente del pecado, libera nuestra mente, libera nuestra alma. Y eso lo vamos a ver en varios textos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es como si una persona estuviera cautiva, esclavizada en un campo de concentración, pero aquí lo está comparando que estaba bajo la potestad de las tinieblas, tiempo pasado. Todos los que fuimos en algún momento gente enemiga de Dios, pecadores, gente pues que aborrecía las cosas de Dios, o aunque con nuestros labios decíamos que le amábamos, nuestros hechos decían lo contrario, bueno, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Y entonces la libertad es que fuimos trasladados ahora al reino de su amado Hijo. Imagínense qué tipo de libertad. Sigo leyendo la Escritura.
Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu con E mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, esta libertad es de mente, esta libertad es de corazón, y algo muy importante, esta libertad tiene que ver con el pecado. O sea, tiene que ver con la libertad del pecado, tiene que ver con ser trasladado de ese reino de oscuridad a ese reino de luz, ¿no? Creo que si el amado creyente, el amado oyente también lo entiende con mucha sencillez, puede entonces entender si es libre o no es libre, porque Jesucristo vino a traernos libertad. Y pongo un ejemplo. Si una persona está en la cárcel y de repente le dan hoy la salida, ¿no? Imagínense, fue una noticia muy buena para él y para toda su familia. Cumplió su condena o simplemente era un presunto culpable, ¿no? Fue un error lamentable y ya lo van a sacar. Y entonces el día de hoy celebran y todo y el día de hoy va a salir a las 2 de la tarde y entonces la persona sale. Pero a las 2:05 de la tarde apenas salió, la persona la vuelven a meter a la cárcel. Hubo un error, se le encontró otro cargo, lo que tú quieras. La pregunta ¿es libre o no es libre? Y creo que la respuesta la entendemos todos, la persona no es libre. O supongamos que la persona sale de la cárcel el día de hoy y mañana vuelve a entrar a la cárcel, entonces se puede decir que no es libre. La pregunta aquí es, ¿somos verdaderamente libres? Más adelante lo desarrollaremos porque Jesucristo lo dijo, que ocupó esa palabra, esa frase, verdaderamente libres. Porque pudiera ser que el amado oyente dijera, bueno, pues yo voy a una congregación, yo ya no hago cosas tan malas como antes, yo creo que Cristo sí me dio libertad, pero creo que es lo importante de poder repasar estos textos que estamos estudiando y sus contextos y orarle a Dios para que Él nos pueda ayudar a entender si somos libres, porque para eso vino el Hijo de Dios, para libertarnos del pecado, de la muerte, para trasladarnos de ese reino triste, sombrío, de tinieblas, de perdición, y llevarnos a su luz admirable. Entonces, la verdad que la pregunta nos hace reflexionar a todos los que estamos, pues, en este momento sintonizando este programa. Sí, Pastor Gustavo, y qué bueno esa explicación, porque a veces no podemos captar bien lo que es el mensaje de la palabra, y mientras escuchaba al Pastor Gustavo, pasaba por mi mente que tal vez los apóstoles pues miraban en Jesús en su época del ministerio, era que en cualquier momento él podía derribar al emperador, a todo su imperio que tenía en el mundo. Tal vez recuerdo, no sé en qué texto es, donde tal vez Juan el apóstol dice que por qué no hacían llover fuego sobre esas personas, ¿no? Tal vez tenían en su mente un líder, un rey que derrocara. Y hay muchos pasajes, porque recuerdo ahora en el momento de la transfiguración, Pastor Gustavo, cuando Pedro se emocionó mucho y entonces dice, ahora es cuando va a restaurar el reino de Israel, hagamos una choza para ti, Y antes, en la salida del templo, cuando iban ya a Hexamaní, los apóstoles le preguntan que si es el momento de restaurar el pueblo de Israel, y es cuando el Señor les contesta, en verdad, os digo que no quedará piedra sobre piedra. Pero entonces, con lo que nos dice el pastor y con estos, digamos, hechos, pues el pastor, lo que realmente habían en los apóstoles, aún viendo al Señor resucitado, creían era que iba a haber, era prácticamente una derrota, como el pastor lo dijo, militar, del emperador, para que el pueblo de Israel reinara tal vez como en la época de David o Salomón. Era así poco más o menos lo que tenían en mente los apóstoles, pastor. Y así es. Los apóstoles, y era la cuestión, pues, de la cultura, era la cuestión de lo que estaban esperando. Es lo escrito, es que aparte está escrito. Por eso explicamos hace un rato, bueno, no es que eso no va a pasar, es que sí va a pasar, pero no era el momento en que iba a pasar, porque al final Él pondrá a sus enemigos y Él los pisará y Él los juzgará. O sea, esa parte sí va a venir, y Él derrocará, y Él será rey por sobre todos, y por sobre todo reino y nación, pero no era el tiempo. El tiempo en el que iba a venir Jesús era para reinar en nuestro corazón, era para libertar nuestra mente, para libertar nuestro corazón,
Y el mayor enemigo que tenía que derrocar era el mismo pecado, el pecado que está en el corazón del hombre. Pero eso pocos lo entendieron. Los discípulos, como dice el doctor, aún les costaba trabajo estando con el mismo Jesús, cuánto más a los demás judíos, pues que esperaban otro tipo de reinado o otro tipo de libertador, como el tema del día de hoy que estamos desarrollando. Qué bueno, Pastor Gustavo, esa explicación. Bueno, amigo oyente, esto es muy importante entenderlo, porque es lo que nos hace, en verdad, ser libres, seguir a Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo, pues para morir en Cristo y poder ser partícipes del reino eterno. Bueno, hay personas que de pronto pensamos que somos libres en Cristo, pero es posible que no lo seamos, seguimos esclavizados. Pastor, ¿qué podemos hacer para estas clases de personas que creen que son libres en Cristo, pero que realmente no lo son, Pastor? La verdad que entramos a un tema muy importante, o una parte del tema muy importante, amado oyente, porque esto nos lo va a responder la Escritura, que eso es lo importante, que la palabra de Dios nos lo conteste. Si en un principio hablamos de las analogías, de la libertad que hubo en Norteamérica, de la libertad que hubo en Francia, en Colombia, en México, y de los héroes de independencia y de libertad, pues tenemos que decir que la libertad máxima es la que da Cristo Jesús. Pero aquí Jesús ocupa la expresión libre en Juan capítulo 8, y entonces vemos unos judíos que piensan lo contrario. Ellos piensan en la libertad física o natural de la que empezamos hablando el día de hoy. Y el texto es interesante y lo leo y lo explico de manera sencilla. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si hago ese énfasis, no eran a los judíos que no habían creído en Cristo, sino a los que sí habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, que es una frase muy citada en cualquier congregación, hasta filosóficamente hablando se cita. Pero fíjese, la respuesta de estos judíos que ya habían creído en Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos, o sea, descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Están hablando de lo natural. Oye, es que nosotros no tenemos grilletes en nuestras manos, nosotros no tenemos grilletes en nuestros pies. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, es decir, el Hijo de Dios, Cristo, sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿de qué? Pues es obvio que el contexto está hablando del pecado. Seréis, y se ocupa la frase, verdaderamente libres. Entonces, una persona puede pensar que es libre porque ya no hace cosas tan malas como antes, ¿no? Yo he escuchado a miles de cristianos, seguramente no exagero, que dicen: es que yo no soy tan malo como antes. No, es que antes yo robaba, yo mataba, no, uy, tú me hubieses conocido, tomaba demasiado, uy, estaba con muchísimas mujeres y todo, no podía vencer todo eso. Y ahora, bueno, pues ya hago cosas minúsculas, ¿no? Una mentirita por ahí de repente, pues no pago mis impuestos, pues finjo esto, soy hipócrita, ¿no? Sé que es la apariencia, el fingir. Sí, tengo ahí un rencorcito en mi corazón contra el pastor, o contra la hermanita, o contra el hermanito. O sea, no hablo de gente que no va a una iglesia, hablo de gente que va a congregaciones. Y a mí me ayudó mucho en lo personal, amado oyente, este pasaje en mi conversión ya hace algunos años, gracias a Dios, porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Y dígame si no, el pueblo cristiano en su mayoría dice que cree en Jesús. O sea, ¿qué persona que va a una congregación o una iglesia no dice que cree en Jesucristo? Todos decimos creer en Jesucristo, pero el asunto no es ese. El asunto no es creer intelectualmente, el asunto es que si nosotros todavía estamos practicando un pecado o muchos pecados, la Biblia dice, no yo, sino la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Entonces, ¿de qué nos libertó Jesús? Si Jesucristo vino a quitar el pecado y hacernos libres del pecado,
Entonces aquí Jesús clasifica a las personas solamente en dos: los que son esclavos del pecado y los que son libres del pecado. ¿Y quién puede ser libre del pecado? Solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso la pregunta es buena del doctor Juan, es decir, mucha gente pudiera decir, sí soy libre. No, Cristo me hizo libre de la marihuana, Cristo me hizo libre de las drogas, Cristo me hizo libre del adulterio, Cristo me hizo libre, o sea, los pecados escandalosos. Y yo le diría con mucho respeto al amado oyente, pues qué extraño es ese Cristo, porque te libertó de eso, pero no te puede libertar de la mentira, de los celos, de la amargura, de la lujuria, de la envidia, de los chismes, de la murmuración, que muchos de esos pecados se practican dentro de las congregaciones. Entonces la reflexión es una invitación al mismo tiempo de poder evaluar si nosotros no somos como esos judíos que creemos intelectualmente, que decimos ser libres, pero realmente no somos libres. Y aquí está la frase que ojalá que esa se quede muy presente en nuestro corazón: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tremendo, pastor. Pastor, hay una oyente, no voy a indicar su nombre. Creo que con estas 3 palabras lo colocan a uno en un momento también de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Ella está escuchando el programa y dice, me siento deshecha. Considero, pastor, que lo que nos está compartiendo y en virtud del tema, Jesús, nuestro libertador, ¿qué podríamos decir a esta hermana amada? Con estas 3 palabras, me siento deshecha. Pues que en Cristo, aparte de libertad, hay misericordia, y la libertad por la cual Él pagó por nuestra libertad fue alta, que fue el precio de su muerte en la cruz del Calvario. A la amada oyente y a todos los oyentes, a eso vino el Hijo de Dios, a libertar a los cautivos. ¿Se acuerda el primer pasaje que leí? Los judíos no lo entendían muy bien, creo que nosotros sí lo estamos entendiendo. Dios ha venido a sanar los quebrantados de corazón. Dios ha venido a pregonar libertar a los cautivos. Él ha venido a dar vista a los ciegos, al que no ve, o sea, no es que no veamos físicamente, a veces espiritualmente no vemos. A poner en libertad a los oprimidos, si alguien se siente oprimido, abatido. Él ha venido a cumplir eso, no solamente en el texto, sino en su vida. Yo le diría a la amada oyente y a todo el oyente que pueda querer un cambio y pueda querer esa libertad. Jesucristo vino a salvar este mundo. Jesucristo vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, y digo yo lo mismo el día de hoy. Y Él nos invita, Jesucristo nos invita a arrepentirnos genuinamente y a creer en su nombre, a creer en Jesucristo. Y esa es la manera en la cual una persona puede ser verdaderamente libre. No creamos que esta palabra fue para desechar a los judíos de aquel tiempo o a nosotros, no. Es una palabra de amor, porque con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y también dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces la invitación a la amada oyente y a todos los que estamos aquí es, pues hay que arrepentirnos genuinamente de los pecados y creer en Cristo para que haya verdadera libertad. Bien, pastor. Pastor Gustavo, qué bueno que pudiéramos recibir esta orientación. La libertad en Cristo, Jesús nuestro libertador, esa libertad de la que nos ha compartido, pastor, ¿tiene algunos límites? ¿Por qué es importante incluir esta pregunta al amado oyente? Y lo digo con mucho amor y respeto para la cristiandad moderna. Hoy, en nombre de la libertad, también se cometen muchos atropellos. Yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, es que mi libertad me permite hacer cosas, ¿no? Me permite casi pisar un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en lo santo, en cuanto a música, en cuanto a literatura, en cuanto a formas de vestimenta, en cuanto a nuestra conducta. Y qué bueno que Dios todo lo deja muy claro en la Escritura. O sea, sí tenemos libertad. Hay una libertad de mente, una libertad de corazón, una libertad del pecado.
y podemos caminar en una preciosa libertad que Cristo compró con su misma sangre, con su misma vida. Pero Gálatas 5:13 nos da, pienso, uno de los límites más claros. El apóstol Pablo, entendiendo pues la iglesia en Galacia, cómo había salido de muchos ritos, ceremonias y de estar oprimidos, ahora puesto en nuestros días, como cuando salimos de Egipto, nosotros del pecado del mundo, bueno, pues creo que también nos va a ayudar bastante, porque el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, vivamos en libertad, la preciosa libertad en Cristo de amar, de servir, de gozarnos, de hacer el bien. Solamente, ahí hay una pausa, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A toda la cristiandad, de verdad, yo le puedo decir, el que anda en libertad tiene también temor reverente a Dios. Pero el que dice que anda en libertad y puede hacer lo que sea, yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, no, pues yo voy al cine y me veo muchas películas ahí donde casi la gente está semidesnuda y yo estoy viendo ahí en el internet muchas matanzas y muertes y es mi libertad en Cristo. El apóstol Pablo aquí te dice, solamente no uses la libertad como ocasión para la carne, sino usa la libertad para servir a tu prójimo y para poder alcanzar a otras personas para Cristo, es decir, con la intención correcta, que es el amor. Sí lo quise expresar, porque creo que en eso la cristiandad a veces como que se desenfoca y malentiende la libertad que Cristo pues nos compró con tan alto precio. Gracias, Pastor Gustavo. Hay una pregunta acá de una hermana desde España, siempre ella nos escucha, y ella nos dice, en primer lugar, que qué buen programa, que ella a través de su experiencia en Cristo ha tenido mucha guerra espiritual y que ella va sintiendo poco a poco, dice, que a medida que ella se va sujetando a la obediencia de la palabra va siendo libre. Y ella pregunta, yo quisiera que fuera libre de una vez, para no estar siempre en esa guerra permanente, para lograr la libertad. ¿Qué le decimos a nuestra hermana, que no digo su nombre, desde Galicia, España? La verdad que fue una pregunta muy franca y muy sincera. Yo le digo al amado oyente lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo aquel día que lo fue a encontrar de noche. Nicodemo tenía mucho conocimiento y tenía mucho acercamiento a la verdad. Por eso se acercó a Cristo y le dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces solamente el que viene de Dios lo hace. Pero, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo algo, te es necesario nacer de nuevo. Yo sé que mucha gente batalla con el pecado, mucha gente sincera no quiere hacer lo malo, pero sigue cayendo y tiene que revisar realmente cómo es su arrepentimiento para con Dios, si es verdadero, si es profundo, si es serio, si es radical. Es una doctrina que poco se predica en las iglesias actualmente. Al amado oyente le pudiera decir, pues que realmente ella quiere agradar a Dios, que sea sincera, que vaya a su cuarto, que se ponga a orar, que haga una lista de todos los pecados que hace y le pida perdón a Dios. Se arrepienta, restituya al agraviado y en lo que le podamos servir con mucho gusto. Cristo está dispuesto a hacernos completamente libres. Yo sé que el ejemplo que puse es interesante porque mucha gente, y espero no desviarme del tema porque sé que queda poco tiempo, pues cree en el arrepentimiento diario y constante, ¿no? Y esto es, pues le pido perdón a Dios por mis pecados en la noche, ya, Dios entiende mi corazón. Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer lo malo y vuelvo a caer y vuelvo a pecar, y en la noche le vuelvo a pedir perdón y vuelvo a pecar. Entonces, ¿es libre la persona o no es libre? Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Créalo que si estamos entendiendo esto, pues no es porque sean palabras muy profundas, sino porque son palabras bíblicas, y una invitación y un fuerte abrazo al oyente y a todos los oyentes a que seamos verdaderamente libres con la ayuda de Cristo Jesús. Sí, señor. Agradecemos a todas las personas que están conectadas en Facebook.
Luz Marina, Jacqueline, Víctor, Jenny, Lady o Lady, y Blanca y otras personas, Lorena, Lorena Rodríguez. Vamos a mirar acá en Facebook, en YouTube. En YouTube tenemos aquí, gracias al hermano Raúl Luna en Londres, quien retransmite estos programas allá en su emisora online. Dios lo bendiga, mi hermano. A Ignacio Jojoa en Australia, un abrazo, mi hermano. Y a Dora Nelly en España, en Galicia. Aquí en WhatsApp tenemos a varias personas que nos han indicado que buen programa. Gracias, Señor, Dios los bendiga. Bueno, dice acá, están agradeciendo la programación de Fuego AM y están indicando que bueno, la enseñanza, entender cómo es esa guerra y esa lucha para lograr la libertad en Cristo. Pastor, nos quedan unos 4 minutos, pero qué bueno poder que nos resuelva esta inquietud, esta pregunta. ¿Para qué realmente nos sirve la libertad de Cristo? Qué buena pregunta y parece sencilla, pero sé que tiene una profundidad doctrinal y teológica, en verdad, para entender por qué la importancia de conocer la libertad en Cristo. ¿Para qué nos hace libres Cristo? Es muy importante lo que se acaba de preguntar. Primera de Pedro 2:16 da una respuesta sencilla pero profunda. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Lo vuelve a repetir el apóstol Pedro, no solamente el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad nos da un cambio de vida, un cambio de mente. Nos traslada del gobierno y potestad de las tinieblas ahora a la luz admirable de Cristo. Nosotros éramos antes enemigos de la cruz, ahora somos siervos a la obediencia a Cristo. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna hay condenación. No hay ninguna condenación, pero solamente para unas personas, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan ya conforme a la carne. ¿Cómo puedes no andar conforme a la carne? ¿Cómo es eso? Bueno, si Romanos 7 te dice que no se puede y que es imposible humanamente hablando, bueno, quiere decir que hay algo que está realmente cambiando de Romanos 7 a Romanos 8. Estúdielo con profundidad, amado oyente. ¿Y sabe por qué? Porque somos libres. Ahora andamos conforme al Espíritu, los que somos hijos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. La palabra libertad me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando en Romanos 7 el autor dice, miserable de mí, ¿quién me libertará? ¿Quién me librará de esto? No puedo. Ahora pues empieza Romanos 8 diciendo, como un cambio, como un antes y un después. Entonces yo quiero decirle, mi amado oyente, a todo el auditorio que nos escucha, esta libertad nos ayuda a poder amar, servir, predicar el Evangelio con mucho temor, con mucho amor, con mucho gozo y invitando a otras personas que sean verdaderamente libres. No es ser parte de una agrupación, no es ser parte de una religión, eso es bueno, pero no es suficiente, sino es realmente poder tener libertad y decir, Señor, aquí estoy. Fui ciego, fui esclavo, todo lo que en un principio citamos, estaba oprimido, estaba esclavizado, pero ahora soy libre gracias a ti. Y creo que ese es el mayor testimonio, es eso lo que realmente enamora a una persona. La palabra cumplida en la vida pues de un creyente, eso es un creyente, no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Y esa es la invitación para todos, seamos verdaderamente libres con la ayuda de nuestro libertador en su gracia y en su amor. Gracias, Pastor Gustavo. Agradecemos en Miami o en Florida a nuestro hermano Alberto Garay, que siempre está
sintonizando. Dios lo bendiga, un cordial abrazo y para toda la familia en Cristo, en ese lugar donde Dios lo ha colocado. Y una pregunta que me parece bien interesante, bueno, nos queda un minutico y medio. Dice este hermano que él hizo los 7 pasos de libertad en Cristo. Tengo entendido que este es un libro de Neil Anderson, norteamericano, Neil Anderson, pero que dice que siguió lo mismo. ¿Qué le podemos decir a este hermano, pastor? Sí, pastor Gustavo. Perdón, que tenía apagado el micrófono. Sí. Pues la verdad que al amado oyente le podemos decir que toda la literatura que podamos leer, toda la ayuda, toda la consejería, oración de pastores, de amigos, de libros, es bueno, pero yo la recomendaría más profundizar en este texto que a mí me ayudó mucho en mi conversión. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6 al versículo 9, cito rápidamente. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí está el detalle. Para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro libertador, para deshacer las obras del diablo. Es decir, no es un método, es más bien la eficacia del Evangelio en nuestra vida y en nuestro corazón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en lo que le podamos servir en oración y en consejería, con mucho gusto y un abrazo hasta Miami y hasta donde nos estén escuchando. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por las respuestas, por esta enseñanza que hemos recibido muy puntual desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Quedamos muy agradecidos, pastor Gustavo. Qué bueno que nos pudiera seguir acompañando en todo este serial tan importante para conocer realmente que Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Un abrazo, pastor Gustavo. Dios lo bendiga. Agradecemos a cada uno de ustedes, amigo, en las redes, en la amplitud modulada. Aquí a nuestra hermana Blanca Amparo. Ella siempre es una oyente tremenda de Fuego AM, y qué bueno, también del Impulso, hermana. Dios la bendiga, el Señor le guarde. A todos los que se conectaron, un abrazo de parte de todo el personal de Fuego AM, pero especialmente de Cristo Jesús. Nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, el Señor así nos lo concederá por su misericordia.